Llega el editorial de Fernando Londoño. ¿Quién dijo que este es un país donde todas las cosas que pasan son graves, pero que ninguna de ellas se trata en serio? Somos un país al que nos pasan cosas muy graves, pero que no manejamos en serio. Eso somos, esa es nuestra realidad. Y por eso hemos dejado pasar asuntos que desde aquí, desde la hora de la verdad y desde otras tribunas políticas, se han denunciado cuando era oportuno denunciarlas. No sabemos si ya es demasiado tarde o si todavía es tiempo para impedir que este problema llegue a destruirnos, a destruir las bases de nuestra nacionalidad y a condenarnos a un atroz servilismo. Siempre nos pareció no solamente inconveniente, sino claramente sospechosa la actitud del coronel comandante Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, en frente de los peores países dictatoriales del Islam. Eso no era una coincidencia. Recuerden ustedes las amistades siniestras de Hugo Chávez con Muammar Gaddafi, con Mahmoud Ahmadinejad, con Bashar al-Assad. Fueron amistades que se extendieron en el tiempo y que tuvieron las manifestaciones más ostensibles y más impúdicas. Ahí no había pudor de ninguna naturaleza. Gaddafi estuvo en Caracas y Gaddafi recibió como regalo una réplica de la espada de Bolívar. Bueno, esas réplicas de las espadas parece que las hacían por docenas para regalárselas a todo el que pasaba por el Palacio de Miraflores. Pero Gaddafi tuvo la suya. Y los abrazos con Hugo Chávez fueron repetidos. Y las alianzas entre Hugo Chávez y el régimen de Gaddafi no fueron un secreto para nadie. Tampoco fueron secretas las relaciones con Bashar al-Assad. Ya muy en la época de la decadencia física de Hugo Chávez, todavía en esa época, salían buques cargados con combustible desde las costas de Venezuela hasta Siria para llevar el que era necesario para mover los helicópteros y los tanques de guerra de Bashar al-Assad en contra de la oposición. Eso no era literatura, esas no eran exageraciones. Y el mundo entero soportó eso como si no le importara, especialmente los Estados Unidos, que tienen una linda manera de no darse cuenta de lo que está pasando alrededor suyo. Y tal vez la relación más dramática y más grave en este sentido era con el corazón mismo del terrorismo islámico, con Irán. Muammar Gaddafi estuvo en Caracas, Hugo Chávez estuvo en Teherán. En ambas partes se hicieron recepciones, se dieron la venia, se dieron la mano como potencias que estaban vivamente interesadas la una en la otra y en una cooperación que se adelantaba en todos los niveles. Va de suyo que había cooperación cultural y cooperación económica y cooperación comercial, que todo eso son palabras que el viento esparce por los aires y que no llevan a ninguna parte. Pero ¿qué decir de la cooperación militar? ¿Qué decir de la cooperación secreta que se estableció entre Irán y Venezuela? Recuerden que lo denunciamos 1000 veces. El avión 747, Boeing, claro, 747, que surcaba los aires entre Teherán y Caracas y después entre Caracas y Teherán todas las semanas. Inclusive se decía que había 2 vuelos semanales. Nos preguntábamos qué llevaba y qué traía ese avión. De una cosa estamos seguros, y tampoco eso fue secreto ninguno, que las personas que venían en ese avión y las cosas que traía su gigantesca barriga carguera no eran sometidas a ningún tipo de análisis aduanero ni de migración en Caracas. Las personas pasaban de largo y las mercancías también. Y las que salían después desde Caracas hasta Teherán, pues con mayor razón. ¿Qué llevaba y qué traía ese avión tan misterioso?
tan misterioso en su carga como ostensible y claro en su existencia y en la tenacidad repetidora de sus vuelos? ¿Qué llevaba y qué traía? Un 747 es un elemento de transporte muy grande, de los mayores del mundo. Y esto fueron semanas y meses y años de transporte. ¿Qué iba y qué venía? Armas para Venezuela. Los mismos Estados Unidos, conducidos por un hombre como Obama que no se compromete con nada, llegaron a establecer que a través de ese camino Irán estaba violando las limitaciones que Estados Unidos y la OTAN le imponían para comercializar armas. Lo que quiere decir que ese avión traía armas y que probablemente estaba llevando a Teherán elementos estratégicos. Se habla mucho de rocas que contenían uranio y que podían ser procesadas para adelantar las investigaciones y la construcción de una bomba atómica cuyo destino todos conocemos. Irán y Caracas, Caracas e Irán. El tiempo pasó, nadie nos escuchó, nadie nos oyó, y a la vez estaban sucediendo otros acontecimientos de una naturaleza. Cuando los Estados Unidos tuvieron que dejar su base de Manta en el Ecuador, que era una base que utilizaban para golpear el narcotráfico en toda esta región del norte de América Latina, le propusieron a Colombia un acuerdo que aceptó el presidente Uribe: rehabilitar o construir bases militares, aeropuertos especialmente diseñados para grandes aviones con grande capacidad, para reemplazar a Manta y para que Colombia tuviera cooperación en la vigilancia de sus cielos. Cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez, siempre tuvimos la preocupación de saber qué estaba pasando con los vuelos furtivos que entraban a Colombia por todos sus costados, desde Venezuela, desde Brasil, desde el Ecuador, por el Pacífico, por el Atlántico. No teníamos radares suficientes. Y el mejor de ellos, el que instalamos en el Cerro de Santa Ana, allá para custodiar todo el sudoccidente, fue destruido por las FARC en un movimiento masivo que no supo controlar la policía, porque ese es uno de los secretos que el general Naranjo tendrá que contarle al país. ¿Por qué dejó desguarnecido ese radar indispensable para la seguridad de la patria? Pues bien, el presidente Santos se encontró con el acuerdo con los Estados Unidos y lo primero que hizo fue revocarlo. Entonces nos quedamos sin bases aéreas, nos quedamos sin grandes pistas que pudieran controlar los aires, nos quedamos a merced del narcotráfico y a merced de quién más. Venezuela lo sabía. Cuando con el canto de sirenas que conocemos estaba atrayendo a nuestro canciller y al presidente Santos, que detrás de una partida de póker lo entrega todo, entrega los restos, y sobre todo si los restos son con el patrimonio nuestro, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, que era dejar a Colombia a merced de una Venezuela cada vez más armada, cada vez más prepotente y cada vez más peligrosa. Entonces, ahí estamos, a merced de Venezuela y a merced de su enorme capacidad militar dirigida desde Irán. Aquí no nos engañemos. Este no es un problema de ingeniería militar venezolana. Este es un problema de terrorismo internacional dirigido desde Irán. Irán maneja los cielos de Colombia a través de Venezuela. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dominarnos. Desde el año de 1948, el comunismo internacional, todas las izquierdas han querido dominar a Colombia. Y ahora viene esta corriente islámica que va coincidiendo con el terrorismo internacional de origen comunista. El comunismo se acabó con la caída del muro de Berlín. Los comunistas sobreviven en varias partes. Vaya a probarlo en Colombia, donde queda por ahí tanto mamerto idiota suelto. Pues se trata otra vez de dominar a Colombia. Y se trata de dominarla con elementos militares de altísimo poder, y Colombia no tiene capacidad de respuesta. Y la hubiera tenido
si el presidente Santos no hubiera traicionado a la patria y no hubiera revocado el acuerdo que el presidente Álvaro Uribe Vélez dejó suscrito con los Estados Unidos. Juan Manuel Santos traicionó a Colombia en esa oportunidad también. Y ahí estamos, en manos de Irán. Pero es que no se les olvide, porque algunos dirán, bueno, ¿y a Irán qué le interesa? Le interesa mucho en muchos sentidos. No se les olvide que el islamismo tiene una misión evangelizadora a través del puñal. Lo mismo que en la doctrina de Jesús, hay que ir a conquistar a todas las gentes, solo que Jesús lo predicaba con el amor, lo predicaba con la atracción de la gente a una vida plena del espíritu, transida de los altos valores de la cristiandad. El islamismo lo ha predicado a través del puñal, de la avalancha de poderes que caen sobre los países vencidos. Y esa función del islamismo es una función a la que no ha renunciado nunca. Hay un islamismo razonable, hay un islamismo moderado, hay un islamismo tolerable, que es el que conocemos en nuestras mezquitas y con nuestra gente que adora a Alá como su Dios y que del Corán extrae los mandatos suficientes para tener una vida digna y una vida alta. Pero hay un islamismo brutal, hay un islamismo de fuerza, hay un islamismo terrorista, que ahora se expresa en Colombia a través de Hezbollah y a través de Irán. Ahora sí viene la preocupación. ¿Por qué están metidos los de Hezbollah en Venezuela? ¿Por qué están metidos en La Guajira? ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando en las fronteras? Por varias cosas. Porque somos el objetivo iraní-venezolano y por la traición a la patria que cometió Juan Manuel Santos cuando revocó el acuerdo con los Estados Unidos y dejó nuestros cielos dependiendo de lo que a cualquiera le diera la gana hacer con ellos. La tarea la culminó el general Naranjo dejando el mejor de nuestros radares a merced de nadie, a merced del primero que lo quisiera atacar, como efectivamente sucedió. Colombia es un país indefenso. Colombia no tiene cómo proteger sus fronteras y no tiene cómo proteger sus aires. Y estamos siendo víctimas del terrorismo internacional. Pregúntenme si es así o no es así. Y yo replico con otra pregunta. ¿De dónde vino la bomba Lapa que pusieron en la calle Caracas con la calle 74 para asesinarme hace poco más de un año? ¿De dónde venía esa bomba? Si no es importada desde allá, desde Teherán, en su tecnología. Estamos a merced del terrorismo islámico. Eso es lo que nos está ocurriendo. Y ahora, cuando el presidente Santos lo descubre, trata de la manera más ingenua y más torpe también de reparar el entuerto, diciéndose amigo y partícipe de la OTAN. Está buscando ahora amigos cuando los tuvimos todos y cuando el presidente Santos los rechazó. ¿Quién podrá defendernos?, se preguntaba el Chapulín Colorado, y ahora nos lo preguntamos los colombianos. ¿Quién podrá defendernos cuando Santos nos dejó en las manos de Venezuela, del socialismo del siglo XXI, de los Castro, de la Cuba que siempre nos ha odiado y siempre nos ha tenido una concupiscencia, o ha tenido una concupiscencia enorme por nuestro territorio y nuestras almas, y ahora a merced del islamismo internacional y a merced del terrorismo que viene de todos los sistemas del Islam terrorista, incluido ahora el Hezbollah, que ya se está tomando La Guajira. En esas estamos, en esas nos puso este gobierno, quien tendrá que responder ante la historia por esta claudicación, por esta improvidencia. Detrás del nuevo mejor amigo, Santos entregó la patria. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad, cuando son las 7 de la mañana, 25 minutos.